Durante muchos años, Kaliningrad sirvió como una de las puertas logísticas más importantes que conectaban a Rusia con Europa por tierra. Era esencialmente un cruce de carreteras para camiones, especialmente para el tráfico de tránsito que pasaba por Rusia, Bielorrusia, Polonia y Lituania. Cada día, cientos de camiones y contenedores pasan por este estrecho corredor, lo que convierte a Kaliningrad en la puerta de Rusia hacia Occidente. Pero este puente crítico ahora ha sido cortado oficialmente. Un decreto de una sola página bloqueó instantáneamente la vital vía de comunicación de Rusia con Occidente. El 21 de noviembre, los ferrocarriles lituanos detuvieron oficialmente el tránsito crítico de carga perteneciente al gigante petrolero ruso Lukoil a Kaliningrad. La parte lituana presentó esto no como un acto de hostilidad, sino como una medida puramente pragmática para controlar los riesgos comerciales. Pero no se trata solo de un problema de transporte. Es una cuestión de supervivencia para una región que alberga a más de 1 millón de personas. Lukoil, uno de los gigantes energéticos más grandes de Rusia, abasteció gran parte de las necesidades de combustible de Kaliningrad por ferrocarril. Este combustible no era solo para vehículos civiles. También era necesario para los generadores que mantenían en funcionamiento la red eléctrica de Kaliningrad, los autobuses, las ambulancias y, lo más importante, para calentar los cuarteles y almacenes militares para evitar que se congelaran en invierno. Cuando se cortó esta línea, los recursos vitales de la región en materia de combustible, calefacción y producción de electricidad repentinamente corrieron el riesgo de desaparecer. La amenaza de quedarse sin calefacción ni electricidad en pleno invierno fue una situación que creó pánico masivo y presión interna entre la población de la región. Este fue el momento en el que la promesa de Putin de una vida segura cayó por debajo de cero en el termómetro. El segundo y más despiadado brazo de este vicio fue la crisis de los rehenes en los bloqueos de carreteras. Con la reapertura de los pasos fronterizos el 20 de noviembre, que Lituania había cerrado un mes antes debido a los globos meteorológicos que transportaban contrabando, se esperaba que miles de camiones con matrícula lituana varados en Barus regresaran a casa. Sin embargo, el régimen belaruso convirtió la situación en una crisis de rehenes. Belarus solo permitió la entrada de nuevos camiones al país después de la reapertura de las fronteras para regresar a Lituania. Miles de camiones varados en Barus desde principios de mes aún no pueden salir y han sido enviados a la fuerza a estacionamientos pagos. Esta restricción no solo se aplica a los camiones que ingresaron antes de la aduana. Las condiciones también han empeorado para los nuevos camiones que entran al país. El intercambio de remolques ya no está permitido. Esta restricción técnica altera las condiciones de trabajo de los transportistas, provoca que los clientes se nieguen a recargar la mercancía y aumenta el riesgo de daños. Esto fue un suicidio diplomático que ralentizó los canales logísticos de Rusia hacia Kaliningrad. Los camiones varados en la frontera representan no solo el colapso del sector del transporte, sino el colapso de todo un ecosistema. Cientos de propietarios de pequeños camiones, pequeñas empresas y grandes compañías de transporte que se declaren en quiebra o cesen sus operaciones podrían dejar a miles de conductores de camiones, trabajadores de almacén, mecánicos y contadores sin empleo de la noche a la mañana. Las industrias auxiliares que sirven al sector del transporte también colapsarán. Agencias de aduanas, almacenes logísticos, talleres mecánicos de camiones, llanteras, gasolineras, todos perderán a sus principales clientes. Esto significa miles de desempleados más. Esta parálisis logística se extenderá a otros sectores. Las demás fábricas de Kaliningrad que no puedan importar materias primas ni enviar sus productos se verán obligadas a detener la producción. Las tiendas no podrán llenar sus estantes y los precios se dispararán. Los parques logísticos, las zonas portuarias y los bordes de las carreteras de Kaliningrad podrían verse invadidos por miles de camiones y furgonetas. Sus motores fueron silenciados, incautados y ya no pueden moverse. La dimensión técnica de la crisis incluye también el contrabando mediante aviones de investigación meteorológica. Según datos del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Lituania, en solo 2 días los guardias fronterizos incautaron 10 globos aerostáticos de contrabando que contenían aproximadamente 12.300 paquetes de cigarrillos bielorrusios.
Estos vehículos aéreos transportaban contrabando equipados con dispositivos de rastreo GPS. Rusia y sus aliados están siguiendo una estrategia de desgaste de la infraestructura y la seguridad de Occidente utilizando vehículos aparentemente inocentes en las zonas grises del derecho internacional. Sin embargo, esto profundiza el control logístico de Kaliningrado al hacer que la amenaza de Lituania de volver a cerrar sus puestos de control fronterizos sea constante. De hecho, como recordarán, Lituania había restringido anteriormente el paso de muchos cargamentos debido a las sanciones de la UE. Las conexiones por carretera y ferrocarril de Kaliningrado con el continente ya estaban paralizadas debido a estas sanciones. Los representantes empresariales locales habían admitido hace meses las consecuencias de esta situación. El transporte de carga se había trasladado de la tierra al mar, pero las colas para los transbordadores se habían alargado debido a la escasez de barcos. Algunos camioneros afirmaron que se vieron obligados a esperar en los puertos durante más de 2 meses. El coste del transporte de materiales de construcción como el cemento por mar se ha disparado a 420.000 rublos, 6 veces más que los 70.000 rublos que costaba transportar por carretera. Las empresas de logística describen esta situación no como un problema de negocio sino como costos de proporciones inimaginables. Ahora los productos petrolíferos de Lusil necesitan integrarse a este sistema paralizado a través del transporte marítimo. En 2024, LTG transportó un total de 371.000 toneladas de productos petrolíferos a Kaliningrad. De estas, 345.000 toneladas, o casi la totalidad, pertenecen a Lusil, que ahora está en la lista de sanciones. Este es el combustible civil de Kaliningrad. Este es el combustible para los tanques, barcos y aviones de Kaliningrad. Este es el elemento vital del bastión de Putin, la flota del Báltico. Putin tendrá que transportar petróleo ruso a Kaliningrado desde los puertos de San Petersburgo a un coste récord. El petróleo no es un alimento básico ni un material de construcción. Es un combustible vital para la calefacción y el transporte en una región. Los costos logísticos, que ya han aumentado entre un 70 y un 100%, podrían alcanzar proporciones de pesadilla con el corte del petróleo. Este colapso logístico está afectando directamente al público y al mundo empresarial. El índice de producción industrial de Kaliningrado cayó casi una cuarta parte en mayo en comparación con el año pasado debido a las sanciones. Los principales fabricantes de automóviles y motocicletas de la región, Aptor y Bolt Motors, detuvieron sus operaciones durante la noche. Casi la mitad de los vehículos de más de 1.000 empresas de transporte sufren escasez de carga. Este problema afecta directamente a entre 15.000 y 18.000 trabajadores. Estas personas podrían perder sus empleos. A la sombra de esta parálisis logística, la situación de la guarnición militar rusa en Kaliningrado también se deteriora desde dentro. La flota está paralizada operativamente por escasez de combustible. Los lanzadores de misiles Iskander se han convertido en objetivos estáticos, incapaces de moverse por falta de combustible. Los comandantes militares rusos están presenciando que Moscú ni siquiera puede garantizar seguridad dentro de su propio territorio o entregar suministros. Y esta situación está agravando aún más el colapso de la moral. No se trata de una simple crisis económica. Es el colapso de la promesa de estabilidad de 25 años de Putin. La advertencia de Alexei Chav, ex asesor del Parlamento ruso, se está convirtiendo en una realidad concreta en Kaliningrado. En otras palabras, la economía de trueque primitiva de los años 1990 está regresando. Los habitantes de Kaliningrado intentaban creer en la guerra de Putin. Pero ahora ven que Putin para mantener su poder los enfrenta al hambre y a la miseria. Es decir, con las condiciones de los años 1990, su propia pesadilla política. La decisión de construir una vía férrea única en Lituania pone claramente de relieve la diferencia de opiniones entre Putin y el pueblo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Técnicamente, es posible llegar a San Petersburgo a través del mar Báltico en barcos que salen del puerto de Kaliningrado. Sin embargo, esta no puede ser una ruta logística primaria.
La capacidad de transporte marítimo entre Kaliningrado y San Petersburgo ni siquiera se acerca al volumen transportado por carretera. Los puertos no pueden soportar tal carga. No hay suficientes barcos de remos ni de contenedores. El transporte marítimo es mucho más caro que el transporte por carretera. Los costos del combustible de los barcos, las tarifas portuarias, las primas de seguros y los tiempos de viaje más largos aumentarán el costo de cada producto que llegue o salga de Kaliningrad. Un envío que tarda unos días por carretera puede tardar semanas por mar. Esto es un desastre para alimentos frescos o piezas industriales urgentes. En un entorno de guerra, los barcos civiles rusos en el mar Báltico podrían convertirse potencialmente en objetivos legítimos de los drones navales ucranianos u otras amenazas. Los éxitos de Ucrania contra los barcos rusos en el Mar Negro ya han demostrado lo arriesgado que es el reabastecimiento por mar. Mientras tanto, el reabastecimiento aéreo solo es viable para las necesidades militares o médicas más urgentes y es completamente inadecuado y astronómicamente costoso para sostener la vida económica de una población de 1 millón de personas. Por lo tanto, Kaliningrado dependía completamente de estas rutas de tránsito a través del territorio polaco y lituano para sobrevivir. Sin embargo, la crisis de los globos entre Belarus y Lituania convirtió las puertas fronterizas en bombas de tiempo. Para entender los orígenes de esta trampa burocrática y este control logístico, debemos observar el estatus especial de Kaliningrad desde la era soviética hasta la actualidad y la línea de tiempo que muestra cómo la OTAN gradualmente convirtió este estatus en una debilidad. Kaliningrad era históricamente la ciudad alemana de Königsburg. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue anexada por la Unión Soviética. Para los soviéticos, el Kaliningrad era un portaaviones insumergible, una daga estratégica en el corazón del territorio de la OTAN en el mar Báltico. Incluso después del colapso de la Unión Soviética, Rusia continuó militarizando fuertemente este enclave. Fue una de las principales bases de la flota del Báltico y el lugar donde se desplegaron los Iskander-M, misiles balísticos de corto alcance capaces de transportar ojivas nucleares. Estos misiles podrían amenazar directamente a Varsovia, Berlín y Copenhague. Para Vladimir Putin, Kaliningrad era un arma psicológica y una herramienta de chantaje contra la OTAN. Este mito de la fortaleza fue vital para la propaganda interna rusa. Incluso si la OTAN nos rodea, tenemos una fortaleza en su corazón. Sin embargo, esta doctrina tenía un defecto fatal, la geografía. La fortaleza estaba rodeada de territorio enemigo y su única línea vital eran los corredores de tránsito que pasaban por ese territorio enemigo. El primer golpe serio al mito de la fortaleza llegó en junio de 2022, apenas unos meses después de la invasión de Ucrania. Lituania decidió restringir el tránsito ferroviario a Kaliningrad, citando las sanciones de la UE contra Rusia. Según informó entonces la agencia Reuters, el Kremlin reaccionó molesto y enojado, acusando a Lituania de acciones hostiles y amenazando con tomar represalias para proteger sus intereses nacionales. Pero ¿cuál fue el resultado? Rusia hizo un farol y perdió. Lituania era miembro de la OTAN y un ataque contra ella habría desencadenado una guerra con toda la alianza. Putin, atrapado en el atolladero de Ucrania, no podía correr ese riesgo. La crisis se resolvió con la intervención de la UE, pero la OTAN vio claramente hasta qué punto la dependencia del Kaliningrad del tránsito constituía un arma estratégica. Tras aprender de la crisis ferroviaria, la OTAN realizó su siguiente movimiento de forma más sutil. Se centraron en el transporte público por carretera. No se trató de una prohibición repentina, sino de una operación de estrangulamiento burocrático que duró meses y se fue intensificando gradualmente. Según Forbes, en febrero de 2023 Polonia cerró el cruce fronterizo clave con Belarus en Bobrovniki por razones de seguridad, deteniendo efectivamente el paso de camiones rusos y belarianos. Lituania también ralentizó los controles aduaneros y exigió documentos adicionales. El resultado fueron señales de camiones que se extendían por kilómetros y se formaban en los límites. Los camiones se vieron obligados a esperar durante semanas. Esto hizo difícil para Moscú declarar el bloqueo. Pero el efecto fue devastador. La OTAN estaba paralizando lentamente el sector del transporte ruso.
Y esta cronología nos lleva al movimiento final el 21 de noviembre de 2025. El ferrocarril había sido probado en junio de 2022 y Polonia había ralentizado el transporte por carretera en febrero de 2023. Ahora era el momento de dar el golpe final. La decisión lituana de detener el transporte de un cargamento del gigante petrolero ruso Lucila Kaliningrad fue el último paso de este bloqueo legal. ¿Podría Putin responder militarmente? Cuando la UE intentó imponer sanciones en 2022, gritó, amenazó y Alemania se retractó por miedo. Pero esta vez no hay decisiones políticas desde Bruselas. En cambio, se enfrenta a una orden de ejecución financiera del Tesoro de Estados Unidos. ¿A quién invadirá? ASWC código, una transacción bancaria. En resumen, Kaliningrad ya no es una fortaleza, sino un rehén. La decisión fría y calculada de Lituania y la política de extorsión del régimen belariano han llevado a la presencia militar más crítica de Rusia en Occidente a un bloqueo logístico. No es solo un problema de escasez de combustible. Es la destrucción del mito de Putin de una fortaleza inexpugnable. Este efecto dominó, que comenzó con el corte de los cargamentos de Lusil, deja al frente interno de Kaliningrad enfrentando la amenaza del colapso en pleno invierno. La flota báltica rusa y los misiles Iskander se convertirán en meros adornos cuando se queden sin combustible y el poder del Kremlin en Occidente desaparecerá. La capacidad de Moscú para responder con urgencia está estancada debido al riesgo de represalias militares y económicas. Este estrangulamiento logístico socava fundamentalmente la doctrina militar y la autoridad política de Rusia. Antaño un cuartel general militar invencible, hoy es víctima del caos internacional. Kaliningrad se ha ido. Entonces, ¿qué piensas sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.